Saludos mis queridos hermanos y amigos. Les deseamos hoy en este día que usted pues continúa adelante esperando siempre lo mejor. Y hoy en este día pues quiero llegar a ustedes, mis amados hermanos, primero dejándoles saber que sí les extrañamos. No habíamos estado conscientes de qué tan largo iba a ser esta espera y este proceso. Sin embargo, ya ahora, al pasar los días, nos damos cuenta de que este proceso se ha ido más largo de lo que nosotros estábamos pensando. Por lo tanto, les animamos hoy en este día para que juntos podamos sobrellevar este proceso, que con la ayuda del Señor lo vamos a pasar, que con la guianza del Espíritu Santo nos mantendremos siguiendo las indicaciones que el Señor nos da a través de su palabra y sobre todas las cosas que nos mantengamos a salvo, nos mantengamos en lugares donde hay cuidados, donde hay protección, donde nosotros hacemos la parte que a nosotros nos corresponde. Yo quiero hoy tomar el tiempo y darle un consejo que pudiera ayudarnos a seguir adelante. Dice la palabra del Señor en Cantares 1:6, dice el escritor de los Cantares: me pusieron a guardar las viñas y mi propia viña no guardé. En la gran mayoría de las veces nosotros estamos ocupados en cuidar de otros, en ayudar a otros, en darles un consejo a otros. Pues hoy, papá, mamá, hermano que me escuchas, yo te quiero dar pautas, porque antes de cuidar a otros tienes que cuidarte a ti mismo. Antes de ayudar a otros, tienes que ayudarte a ti mismo. Antes de darle un consejo a otro, primero hay que recibirlo nosotros para poder dárselo a alguien más. Hay un principio muy importante que dice: nadie puede dar lo que no tiene. Por lo tanto, yo le animo, hermano, hermana, para que me ponga atención por los próximos minutos. Una de las primeras cosas para que nosotros nos mantengamos saludables, la primera cosa comienza con nuestra fe, comienza con nuestra actitud. El confinamiento ha traído muchas, pero muchas consecuencias, y en una gran mayoría negativas, para familias, para parejas, para matrimonios. Y desafortunadamente toda esta situación se ha hecho manifiesta. Ahora, ¿dónde nosotros tenemos que trabajar, mis amados hermanos y amigos? Debemos trabajar en nuestra actitud. ¿Qué actitud nosotros debemos de tomar en tiempos como este, como los que estamos viviendo? ¿Cuál debe ser nuestro estado de ánimo con el cual vamos a enfrentar o estamos enfrentando esta crisis mundial, pero una crisis que también nos ha afectado a nosotros mismos? Debe haber nuestra mejor actitud. Óigame bien, mi querido hermano, nuestra mejor actitud. De nuestra actitud depende mucho la respuesta que le damos a los nuestros que nos rodean. De nuestra actitud depende mucho cómo vamos a sobrellevar el tiempo, la hora, el día, las semanas, y que a hoy ya se han convertido casi en meses. Yo he estado contando y yo voy ya cerca de 60 días o más, estando en una condición que nunca antes conscientemente había estado, ¿no? Por lo tanto, mi actitud, mi querido hermano, va a determinar mucho el fruto que voy a producir.
va a determinar mucho la manera en que me voy a conducir, la manera en que voy a tratar a los demás. Y como yo trate a los demás, pues yo seré tratado también, ¿no? Hay un principio bíblico que Jesús enseñó: como quisieras que los demás te trataran, así trátalos a ellos de la misma manera. Entonces, mis queridos hermanos, una actitud positiva puede hacer que cualquier cosa buena pueda suceder. Una actitud, hermanos, negativa puede provocar un gran problema en un pequeño vaso de agua, mis amados hermanos. Así que una actitud de siervo es innecesaria en este tiempo. Una actitud de servicio hacia otras personas, dar a los demás con generosidad, dar a los demás generosamente, mis queridos hermanos, va a ser muy importante que usted y yo lo asimilemos y lo tomemos de la manera más apropiada posible. Y yo quiero hablarle precisamente acerca de esto, de nuestra actitud, porque nuestra actitud determina el éxito o el fracaso en cualquier situación. Hay un dicho en América Latina que se utiliza mucho que dice: al mal tiempo, buena cara, ¿no? Entonces, durante esta temporada, ponga su mejor esfuerzo, ponga lo mejor de usted y proponga, óigame bien, salir adelante bien, con una buena actitud de este proceso que estamos viviendo en el nombre de Jesús de Nazaret. Así que una actitud determinada, óigame, persistente, de no renunciar, lo mantendrá usted en el enfoque, en el proceso y junto a los suyos, amándose unos a otros en el nombre de Jesús de Nazaret. Pues nosotros estamos haciendo los ajustes, amados hermanos, los ajustes para de la mejor manera posible seguir en contacto a través de este medio, a través del Face Live, a través de una reunión mínimo a la semana ahí en los terrenos para oír la palabra, escuchar la palabra, edificarnos con la palabra, animarnos con la palabra. Es lo que nosotros estamos haciendo, sacando lo mejor de lo peor con el propósito de edificarnos unos a otros en el nombre de Jesús de Nazaret. En el capítulo 1 de los Filipenses, el apóstol San Pablo escribe estas palabras en el versículo 12 en adelante: quiero pues que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo y en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún en el nombre de Jesús de Nazaret. Lo que Pablo estaba diciendo, óigame bien, viviendo él encarcelado, estando él en prisión en esos momentos, óigame bien, encadenado a la guardia del palacio. Se dice y se cree que había 2 guardias pegados a él todo el tiempo. Cambiaban la guardia y simplemente cambiaban 2 soldados. Pues el testimonio de Pablo dice que todo el pretorio, o sea, de 2 en 2, Pablo se los fue ganando para
el evangelio. O sea, la prisión no lo detuvo de predicar el evangelio. En otras palabras, amado hermano, hermana, que este tiempo de crisis no te detenga a ti ni a mí de predicar el evangelio. Que tengamos la mejor actitud en el nombre de Jesús y que a través de ello no nos lamentemos, sino que aprovechemos el tiempo para poder compartir la palabra del Señor. Claro que habrá personas que nos querrán afligir con preguntas como ¿dónde está Dios? No, que ustedes le sirven al Señor y mira cómo se encuentran. No, de ninguna manera. De todas maneras, usted y yo aprovechemos para compartir la palabra y compartir el evangelio en el nombre de Jesús. El apóstol Pablo dice que a pesar de todas estas situaciones, su actitud era de una u otra manera: el evangelio es predicado, sea por pretexto o sinceramente, el evangelio es predicado. Mi querido hermano, hermana, él no se quedó sentado en una prisión, óigame, lamentándose porque estaba detenido. No, sin embargo, él les escribe a los filipenses, óigame bien, con la mejor actitud posible que puede haber en el corazón. Hoy más que nunca yo le animo a usted a que mantenga la mejor actitud en el nombre de Jesús y le muestre su mejor cara a la situación que estamos viviendo en el nombre de Jesús de Nazaret. Esta actitud es una decisión que usted y yo tomamos. Una decisión de decir, enfrentamos esta situación por fe, enfrentamos esta situación, hermanos, con nuestro mejor impulso de nuestro corazón, o nos lamentamos, lloramos, nos quejamos. Pues yo no voy a ser de los quejumbrosos, más bien le voy a dar gloria y gracias a Dios por lo que estamos viviendo, porque a través de ello no me va a detener de seguir predicando, compartiendo la hermosa palabra de Dios en el nombre de Jesús. ¿Cuál fue la actitud de Pablo ante la situación que estaba viviendo? Le permitió ver lo que los demás no podían ver. Los demás podían ver a un pobre Pablo encarcelado, detenido en la casa de César, con 2 soldados a su lado. Mas sin embargo, Pablo vio la mejor oportunidad para predicarles el evangelio. Le permitió permanecer optimista frente al negativismo, hermano. Óigame bien. Frente a la situación negativa que los demás estaban presentando, aprovechándose de la condición de Pablo, él vio con optimismo, óigame bien, hermanos, con optimismo la mejor oportunidad para la prédica de la palabra y para que los hermanos cobrasen ánimo a través de la manera en que él estaba respondiendo en el tiempo de crisis que él estaba viviendo en ese momento, estando preso en Roma, en la casa de César. Y mis queridos hermanos, todo esto le permitió persistir en la misión que tenía de parte de Dios a pesar de las circunstancias en el nombre de Jesús. Así que mi amado hermano, hermana, ¿qué actitud está usted tomando ante la situación que estamos viviendo? Yo le animo a que revise sus actitudes, a que revise sus convicciones, a que revise su fe y se mantenga firme en el nombre de Jesús, dando testimonio de aquel que lo compró, aquel que lo lavó con la sangre de Cristo, aquel que pagó el precio por su vida. Y mi amado hermano, hermana, abra su boca, comparta la palabra, comparte el evangelio, no se desanime, aproveche la oportunidad porque Cristo viene pronto y usted y yo, mis queridos hermanos, debemos estar preparados en el nombre de Jesús de Nazaret. Recuerde esto, mis queridos hermanos, que
la vida cristiana no se basa solamente en sus dones, su talento, su inteligencia. Más bien se trata de la actitud que usted posee ante situaciones adversas, ante crisis, ante pruebas que van a venir a su vida. Su actitud, amado hermano, hermana, marcará la diferencia en el nombre de Jesús de Nazaret. Así que, mi querido hermano, hermana, al mal tiempo, buena cara en el nombre de Jesús. Le animo, iglesia. Iglesia, te animo en el nombre de Jesús. Sal, camina por fe, vive por fe y da tu mejor expresión en tiempos como los que estamos viviendo en el nombre de Jesús. Este es un saludo de su hermano y amigo Cristo, Anastasio Rodríguez, pastor de la iglesia Camino del Rey, que estoy creyendo que usted regresará nuevamente a adorar con nosotros, regresará nuevamente a compartir esos momentos de gloria y que lo disfrutaremos en el nombre de Jesús de Nazaret. Usted no está en peor situación que la que vivió Pablo en la cárcel ahí en Filipos, hermanos. Usted, óigame, o más bien en la casa de César,